Estamos iniciando ya este versículo 13 de Primera de Juan, llegando ya a la última de las secciones, ¿verdad?, que este libro nos presenta. Este es un libro en el cual pues hemos aprendido acerca de el vivir cristiano, y es una de las cosas que nosotros siempre debemos de tener. Y en esta sección habla un poco acerca del conocimiento de la vida eterna, el conocimiento de la vida eterna. Hemos estado ya viendo por varios domingos realmente temas como hijos de Dios, Dios es amor, Dios es luz, la comunión entre el hombre con Dios y también el hombre o los creyentes mayormente con sus hermanos. En el libro de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13, nosotros tenemos estas palabras: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Este es el versículo que vamos a estar memorizando o tratar de decirlo varias veces a fin de poder entenderlo y practicarlo, ¿verdad? Sin leer, sin ver, solo con nuestra mente. Así que lo vamos a leer dos veces a la cuenta de tres. 1, 2, 3. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Juan 5, 13. Ese es el versículo. Trate ahora de, ya lo leyó, trate ahora de tratar de entenderlo. Vamos una vez más. Primera de Juan 5, 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 5:13. Esta semana alguien me dice, hermano, fíjese que no pude entender este versículo, ¿qué significa? Y hay versículos variados en la palabra de Dios. Hay versículos que uno entiende realmente que es para nosotros, y este es uno de esos versículos. Cuando dice estas cosas os he escrito, ¿a quiénes? A vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es un versículo directamente para aquellos que creen en el nombre del Hijo de Dios. Usted confió en el Señor Jesucristo, bueno, usted cree en el Señor Jesucristo, cree en el nombre del Hijo de Dios. Este versículo y todo lo que viene adelante nos trata de decir, ¿verdad?, acerca de lo que nosotros ya tenemos, la vida eterna. No es una vida garantizada por 2 años de duración, como ahora en día se vende hasta las garantías, que si usted quiere una garantía extra sobre un aparato electrodoméstico, compra la garantía por 2 años, 3 años, 4 años, que usted sabe que durante ese tiempo la garantía le cubre por cualquier desperfecto de fábrica. Pero esta vida eterna no es así. No es una garantía que dice, bueno, 1 año me porto bien, 2 años me porto bien, 3 años voy bien, el 4º año, como dicen algunos, la rompo y vamos adelante y vamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y el 5º año, ¿qué pasó? ¡Pum! Pasó algo ahí. ¿Y qué pasa con esa garantía? Se perdió la vida eterna. Vamos a entenderlo de una mejor manera por la palabra de Juan en estos versículos. Este texto bíblico es la lección final, es la conclusión de toda la epístola, es el clímax de todo lo que se ha dicho hasta ahora. Estos versículos del 13 al 21 realmente nos engloban o nos generalizan o nos hacen podríamos llamarle un resumen directo de todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta el momento. Por esta razón es importante que nosotros podamos entender un poco
acerca de lo que hemos venido viendo sobre algunos textos bíblicos importantes en esta epístola a Primera de Juan. Juan escribió esta epístola para revelar las enseñanzas falsas de los agnósticos y para darles a los creyentes la verdadera razón de su salvación. Él no escribía para debilitar la confianza de sus lectores, sino para fortalecerla. Las mismas pruebas que sacan a la luz a los maestros malos también revelan quiénes son los verdaderos maestros. Porque así como usted puede identificar lo malo y sabe cómo identificarlo, también sabe identificar lo correcto. También sabe identificar lo que es bueno, lo que es digno, lo que es agradable a Dios. ¿Cómo hacemos eso? Con la palabra de Dios. Siempre la palabra de Dios debe de ser nuestro filtro para muchas cosas. No sé si recuerdan hace algunos años que enseñé sectas heréticas. Y hablábamos de los testigos, hablábamos de los otros, y bueno, hay varias, ¿verdad? Hasta los agnósticos. Pero ¿cómo nosotros nos damos cuenta acerca de que ellos son falsos? No vamos a venir, usted es de esta religión, bueno, vamos a ver en la Biblia. No hacemos esto. Únicamente uno toma 4 filtros y se va por ahí. El primer filtro, ¿cuál es? ¿Qué libro usan? Fíjese en eso. ¿Qué libro usan allá afuera? Usan la Reina Valera. Usan la versión del Nuevo Mundo. Usan el libro de... Solo por ahí comencemos. Primer filtro. Segundo filtro, ¿qué piensan acerca de Jesucristo? Es un profeta. Es el Hijo de Dios. Para otros puede ser un enviado. Para otros el hermano de tal. Así. Entonces, la Biblia a nosotros nos enseña estos filtros, pero si nosotros no sabemos nada de Biblia, obviamente no vamos a saber cómo identificar estos filtros. Por eso es que hoy en día se da mucho el tema bueno, hablaron un poquito con alguien y ese alguien lo enrollaron, como dicen, y se lo llevaron. Ahora les sirve a ellos en esta religión. Entonces, Juan nos trata de decir a nosotros, ¿verdad? No quiénes son realmente los malos, sino démonos cuenta quiénes son los verdaderos. Quiénes son aquellos que tienen las pruebas de ser un verdadero cristiano. Los gnósticos hacen hincapié en el conocimiento superior que una persona pudiera adquirir siendo uno de ellos. Y varias veces hablan de eso. Los gnósticos, aquellas personas que creen, pero no saben realmente en quién creen. Juan daba énfasis al verdadero conocimiento disponible para cada creyente. Concluyendo su epístola, él destaca las diferentes cosas de las cuales el creyente puede estar seguro. En estos 9 versículos, Juan usa la palabra saber en diferentes maneras. Esta palabra saber es una palabra que nosotros la vamos a ver repetidamente en estos versículos. Es una palabra que tal vez directamente no esté saber, pero trata de dar este significado. En primer lugar, Primera de Juan 5:13 a nosotros nos da una confianza. ¿Cuál es esta confianza que encontramos en ese versículo? Hay una confianza ahí. ¿Usted confía en qué? En que tiene algo. ¿Qué es eso? La vida eterna. Ese es el significado y la confianza en este versículo, la vida eterna. La vida eterna es la posesión de cada creyente. Es una vida que no tiene fin y de naturaleza espiritual. Alguien decía estas palabras acerca de esto. Describe la vida eterna del creyente de esta forma. Existiendo eternamente en Dios, fue manifestada históricamente en la venida de Cristo y se hace nuestra al pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Jesucristo es como un gran depósito de vida y es el que sirve de mediador para que podamos tener esta vida. Lo vuelvo a repetir y trate de
porque es bastante bonito realmente, pero tiene significado muy grande. Existiendo eternamente en Dios, fue manifestada históricamente en la venida de Cristo y se hace nuestra al pasar por la experiencia del nuevo nacimiento. Jesucristo es como un gran depósito de vida y es el que sirve de mediador para que podamos tener vida eterna. Estos versículos se repiten varias veces en Primera de Juan. En el versículo 12 dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Un versículo antes del que estamos leyendo. Y eso se va repitiendo a fin de poder entender que nosotros podemos tener confianza de que tenemos vida eterna. ¿A qué persona se dirige este pasaje? Este pasaje fue escrito a vosotros, como dice, ¿verdad?, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, ya que al creer o la fe es esencial para la salvación. Es lógico que ninguna otra persona, sino el creyente, pueda tener una válida seguridad de salvación. Desafortunadamente, hay muchos que ponen su seguridad en una base que no es bíblica. Ponen su seguridad ¿en qué? En las obras, en que hay que hacer esto, en que hay que dar para poder recibir, en que al final de todo, uno si ora por otra persona puede estar en ese lugar de vida eterna, que lo pueden sacar de un lugar si oramos tantas veces. Y esto no es algo bíblico, no es algo que la Biblia me lo enseña a mí de esta forma. Son cosas que las personas ponen en seguridad lo que ellos pueden hacer. Y esto es increíble de poder entenderlo, porque la vida eterna depende de nosotros o depende de Dios. De Dios. Dese cuenta de las religiones allá afuera, que ellos tienen que hacer cosas, ¿para qué? Para ganar la vida eterna. Entonces depende de quién, de las personas. Y cuando depende de las personas, es ahí donde uno pone un filtro también, lo que estábamos mencionando, para darse cuenta si es o no es un hijo de Dios. Porque allá afuera usted va a escuchar muchas cosas, que de repente usted tiene que practicar esto, o que puede hacer esto, que tiene que bautizarse por los que ya murieron, que puede tomar la Biblia y salir por allá afuera para ganar méritos, y esas cosas son las que nosotros debemos de entender por medio de este versículo a quienes se dirige realmente aquellos que tienen la vida eterna, y es a los creyentes. No olvidemos que esta epístola fue escrita para fortalecer la confianza destruida de los creyentes. En aquel momento habían muchas denominaciones, habían, como hoy en día nosotros lo podemos vivir, y habían muchos momentos en los cuales trataba de ser destruida la religión verdadera. Trataban de orientarse a un lado, trataba de orientarse hacia el otro. Aquellos decían que eran los verdaderos, aquellos decían que... Entonces la iglesia estaba sufriendo por un momento bastante difícil. Efesios capítulo 2 versículos 8 al 10. Voy a pedir que alguien con voz fuerte lo lea, por favor. Efesios 2, 8 al 10, y alguien más que vaya buscando. Gálatas 3, 3. Esto habla de vida eterna. Dios preparó de antemano, dice, o sea, antes de que nosotros naciésemos, ya el evangelio andaba rondando por ahí. Vino hace muchos años a nuestro país y hasta que en algún momento nos alcanzó. Ahora, el que tiene la vida eterna realmente da fruto de tener la vida eterna. Es muy difícil entender que alguien tiene vida eterna y no vive basado en los conceptos divinos de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Vale la pena que consideremos también nuestra vida para ver cómo estamos delante del Señor. Sin embargo, nosotros debemos de entender que aquellos que hacen buenas obras no significa que hacen buenas obras porque quieren ganar una salvación.
En cambio, el creyente, ¿por qué hace buenas obras? Porque es salvo. O sea, nosotros ya de agradecimiento comenzamos a hacer buenas obras. Pero no hacemos buenas obras para ganar méritos, no hacemos buenas obras para ganar el favor de Dios allá en la eternidad. Porque somos salvos, hacemos buenas obras. Lo que hablaba de los frutos. Una persona que da frutos buenos, obviamente, significa que hay algo dentro de él que le está diciendo que va bien por el camino que va. ¿Qué dice Gálatas 3:3? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Es una gracia que somos salvos y también por gracia permanecemos sabios. Permanecemos salvos. Gálatas 3:3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. O sea, es una lucha constante, ¿verdad? Pero debemos de entender que Pablo lo que trata de decirle a los Gálatas es que son personas que comenzaron bien su carrera, que hicieron las cosas que tenían que hacer. Tengan cuidado de terminar en la carne. O sea, somos salvos, tenemos el Espíritu Santo, vamos a la vida eterna, pero guardemos siempre nuestra carrera, como él también lo decía. He peleado la batalla, he acabado mi carrera. ¿Y cómo la terminó? La acabó bien. Muchas personas oran. Había un hermano que oraba de esta manera, José Mayén. Señor, guárdanos hasta tu venida. O sea, guarda mi cuerpo, guarda de no caer, guarda de lo que yo soy, guárdame mis pensamientos hasta tu venida. Los creyentes que no llevan unas vidas espirituales, es ahí donde comienzan a andar ya más por la carne. ¿A qué me refiero? Porque cuando uno no tiene vidas espirituales o vidas que agradan a Dios, es ahí donde el temor, la angustia, el no saber si soy salvo o no, comienza a embargar el corazón de las personas. ¿Por qué? Por las actitudes que está tomando. Entonces, Juan lo que trata de decirnos aquí en esta carta es que nosotros tengamos cuidado con nuestra vida eterna. O sea, tenemos la vida eterna, terminemos bien. No andemos ahí queriendo hacer cosas que no son correctas, porque tarde o temprano va a llegar a nuestra mente, va a llegar a nuestro corazón, si soy o no soy hijo de Dios. Porque comienza la duda, comienza la desesperación. ¿Será que yo no soy hijo de Dios? ¿Yo no siento el Espíritu Santo? ¿Será que yo nunca acepté a Cristo? Y comienza a dudar la mente por las mismas actitudes que uno ha tenido hasta el día de hoy. Primera de Juan 5:13 no es un versículo para darle seguridad a un nuevo convertido. Es para darle seguridad al creyente que practica la vida espiritual. Y eso es lo que nos describe esta epístola. Es un propósito declarado. Juan dice que el propósito es para que sepáis que tenéis vida eterna. Esta es la última de varias declaraciones del propósito que se encuentran en esta epístola. Esta afirmación es el coronamiento de todas las demás. Fijémonos cómo señala la última afirmación. Juan escribió un relato de la vida de Cristo en San Juan, en el Evangelio según San Juan, para que los lectores pudiesen tener vida eterna. Juan es un libro que, bueno, obviamente la epístola, el Evangelio de San Juan, es una epístola que Juan le escribió con el propósito de que los que escucharan, que los lectores tuviesen vida eterna. Es más, ahí está uno de los versículos más favorables en cuanto al amor de Dios, que es San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga que. Él lo que está haciendo es ofreciendo la vida eterna. San Juan es un libro maravilloso, si usted lo comienza a ver, es un libro en el cual usted se da cuenta acerca del significado de por qué existe San Juan.
Él escribe ahora la epístola para que sus lectores pudiesen saber que tenían vida eterna. Y son significados diferentes. Una es para ofrecer la vida eterna y la otra es para saber si tienen o no la vida eterna. Esto nos sugiere que Juan escribió el Evangelio y luego lo siguió con esta epístola. Esta epístola en realidad aparece como si estuviese fundada en las verdades del Evangelio que él escribió. Sin duda alguna, nos habremos dado cuenta que el estudio nos enseña que son dos libros totalmente en diferentes lugares, pero es un mismo autor. Obviamente es el Espíritu Santo, pero es Juan mismo dándonos a entender a nosotros que está el ofrecimiento de la vida eterna. Todo aquel que cree puede tenerla. Pero Primera de Juan es un libro que nos enseña que nosotros que ya tenemos la vida eterna, andemos como realmente vale la pena que un hijo de Dios debe de andar. Una persona escribió: si juntamos los propósitos del Evangelio y de la epístola, vemos que el propósito de Juan se encuentra en 4 etapas. Que sus lectores deben oír, en primer lugar, que sus lectores deben oír, que al oír deben de creer, que al creer deben de vivir y que al vivir deben de saber si son o no salvos. En eso consisten todas estas párrafos, letras, oraciones que Juan nos comparte a nosotros. Lo vuelvo a decir: que sus lectores deben oír y que al oír deben creer y que al creer deben vivir y que al vivir deben de saber si son salvos. Este capítulo precisamente nos da el conocimiento a nosotros de la vida eterna. Nos dice en singularidad o nos dice en resumen si tenemos o no la vida eterna. Mientras algunos dicen que no se puede tener certeza de la salvación antes de morir, Juan nos dice que sí podemos tenerla. Allá afuera usted le pregunta ¿y a dónde va a ir si usted muere hoy? No sé, eso nadie lo sabe. O no sé, papito, y así le dicen a uno: papito Dios que decida. Cuando Juan nos ha dicho a nosotros que podemos tener certeza de la vida eterna, vale la pena que consideremos las palabras de Juan en estos versículos. La seguridad de la salvación no es una sutileza espiritual que no tiene significado práctico en nuestra vida diaria. Una persona puede ser salva si se sienta segura o no, pero no puede vivir una vida victoriosa sin saber que ha sido salvo. Una persona puede vivir todos sus días pensando si es, si no es, y puede seguir así y ser salvo, pero no va a vivir una vida victoriosa si realmente no tiene seguridad de su salvación. La seguridad de la salvación es algo que nosotros claramente es enseñada por Juan y que nosotros debemos de aceptar y de aprender. Siempre debemos diferenciar entre la salvación y la seguridad de la salvación. Son dos conceptos totalmente diferentes. Son dos conceptos que Juan nos enseña de una manera ilustrativa y nos dice: la salvación es San Juan. Bueno, aquí está el contexto directo de la salvación, pero la seguridad de la salvación la encontramos más en Primera de Juan. Un capítulo, unos versículos realmente fascinantes, maravillosos, porque nos enseñan a nosotros si tenemos o no la vida eterna. La vida eterna no es algo que podamos comprar, no es algo que podamos adquirir de alguna manera espontánea, que hoy me levanté queriendo ser salvo. No es así. Debemos de reconocer primero a Jesucristo y que Él obre en nuestra vida para poder tener la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esto es Primera de Juan 5:13. ¿A qué se refiere el apóstol cuando dice estas cosas? No se refiere solo a este versículo, sino a párrafos anteriores. Se refiere a toda una epístola que nos ha dado a nosotros en nuestras manos
para que la podamos comprender. Hemos venido viendo algunos versículos, en algunos nos paramos más, en algunos pues pasamos un poquito más largo, pero Primera de Juan nos ha llevado a nosotros ¿cuánto tiempo? Yo no recuerdo si tengo la fecha cuando iniciamos. Vamos a ver. ¿Alguien tiene la fecha? ¿O alguien se acuerda más o menos cuándo comenzamos? Fue este año, ¿verdad? Sí. ¿Alguien se acuerda la fecha? 25 de febrero. ¿Qué tema tiene ahí 25 de febrero? El pecado en los hijos de Dios. Primera Juan 1:10. Si no me equivoco fue en enero, ¿no? Porque todavía más atrás, ahí le va a aparecer alguno. Imagínense en una epístola de 5 capítulos, casi un año, y todavía estamos ahí, todavía dándole. Y como les digo, es una epístola en la cual nosotros podemos avanzar, podemos entender más, podemos aprender mucho más acerca de la vida eterna. Es una vida que no depende de nosotros, sino que depende de Dios. Es una certeza que nosotros podemos tener. En el versículo 14 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos también de confianza en Primera de Juan? ¿A qué se refería? Y tenemos confianza para el día del juicio, decimos. ¿Recuerdan? Eso habla de una confianza de que como tenemos vida eterna, no nos vamos a avergonzar, como también se menciona en esta Primera de Juan, en aquel día, que nosotros vamos a decir: no, Señor, mire, yo no acepté nunca, yo no hice nada, yo vengo aquí ignorante de lo que sucedió. No, nosotros vamos a entrar donde Él está y vamos a entrar confiadamente a lo que Él es. Esta es la certeza de ser salvos. Es una respuesta a lo que nosotros ya creemos, porque esto es una confianza, esto le da seguridad al creyente. En el versículo 14 de Primera de Juan y el versículo 15 también nos dice: y esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Y esto habla de qué? De oración. Si usted ora al Señor, el Señor le oye, el Señor sabe, el Señor contesta, el Señor le va a dar a usted lo que usted necesita. Hay muchos versículos en la Biblia que nos dan a entender esto. Está, buscad primeramente el reino de Dios, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Hay otro versículo que dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él concederá las peticiones de tu corazón. Estos son versículos como este también, y esta es la confianza que tenemos en Él, nosotros que ya tenemos la vida eterna, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esto habla de no tener temor. Esto habla de entrar confiadamente a donde Él está. Esto habla de ser hijos verdaderos. Cuando uno es un hijo y se porta bien y hace lo que su padre le dice, y obedece, y hace las tareas, y arregla si le dejaron que tenía que arreglar, y hace esto, y hace bien las cosas. ¿Cómo entra su hijo donde está su padre? Confiadamente. No anda ahí, ¿verdad?, esperando hasta el último momento para asear la casa. Y yo pongo estos ejemplos porque era lo que nos dejaban a mí y a mi hermano, por ejemplo. A nosotros nos decían: bueno, mañana yo no voy a estar en todo el día, pero a usted le toca el almuerzo, a usted le toca lavar la ropa, y nosotros lo hacíamos. A usted planchar, a usted asear. ¿Y qué hacíamos al final? Al final del día, 4 de la tarde, ya teníamos que tener todo listo. ¿Por qué? Porque iba a llegar alguien, tal vez del siguiente día, a verificar que aquello se había cumplido. Y así nosotros tenemos que entender que el Hijo de Dios tiene también situaciones en la vida por las cuales vale la pena estar listo para cuando venga su Señor. La confianza de oración contestada.
en nuestro Padre. Podemos llegar a tener tal confianza. En el versículo 28 del capítulo 2 dice: y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos ¿qué? Confianza, para que en su venida no nos alejemos avergonzados. Lo que le mencionaba hace algunos momentos. Es una confianza de oraciones contestadas. Es la confianza al presentar nuestras oraciones. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Esta confianza es algo que tenemos ahora, en el presente. Así como en el tiempo presente de tenemos, lo indica. Esta posesión es centrada en quién es Dios, no en nosotros mismos. No en quienes somos nosotros, sino en la persona del Hijo de Dios. Hebreos capítulo 4, versículos 14 al 16. Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esto es realmente algo que nosotros podemos tener, un sumo sacerdote. Alguien que entra a la presencia de Dios llevando nuestras cargas, llevando nuestras peticiones, sin necesidad de derramar nada. Imagínense hoy en día si nos tocara los tiempos de antes. ¿Y a qué me refiero con los tiempos de antes? Que antes había que sacrificar carne, había que sacrificar animales, había que pagar, había que hacer esto, que la Biblia nos enseña. Y realmente demandaba una situación económica bastante buena, porque había que sacrificar un corderito. ¿Quién va a estar sacrificando cada vez que peca un corderito? Por eso es que en el templo se vendían palomas. ¿Saben por qué se vendían palomas? Se podían ofrecer y eran más baratas. Por eso se ofrecían palomas. Y se ofrecían corderitos sin mancha, y se ofrecían carneros, y se ofrecían diferentes animalitos, con el fin de acuerdo al pecado, no sé cómo hacían eso, de acuerdo al pecado que había hecho, pues agarraba uno u otro animalito. Pero por lo general era un cordero. Eso era lo que nosotros podemos ver desde Génesis hasta cuando tenemos que todavía existía el templo. No sé si hoy en día lo hace, probablemente que sí, porque los israelitas, por ejemplo, siempre buscan dónde adorar. Por eso es que tarde o temprano van a comenzar a hacer, si no es que ya lo hicieron, el tercer templo reconstruido. Es otro tema, pero lo que les quiero decir es que nosotros podemos tener la confianza de llegar a nuestro sumo sacerdote. Un sacerdote mucho mejor que Melquisedec, un sacerdote mucho mejor que Aarón, un sacerdote mucho mejor que los hijos de Aarón. Un sacerdote que no nos cobra por llevar nuestras oraciones, no nos impide o no está cerrada la puerta para que nosotros podamos llegar donde Él está, sino que en todo momento, como dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿En qué momento? Ahorita mismo usted puede orar y el Señor puede escuchar su oración. No necesita tener un culto de oración, no necesita que todos nos arrodillemos para que una oración sea elevada a la presencia de Dios. Usted puede ir manejando y decirle: Señor, ayúdeme, y ya. Una oración corta, una oración bastante pequeña, así como fue la oración de Jabes, que se presentó y de repente dijo: Señor, ayúdeme, ensanche mi territorio, haga esto, y ya está. Menos de un versículo creo que es la oración de Jabes. Pero son oraciones bastante significativas. O cuando fue, no sé si es Esdras o Nehemías, cuando se iba a presentar ante el rey, oró al Señor y ¡pum! En el siguiente versículo el rey no le hizo nada. Así, oraciones que uno va, se presenta en algún lugar, le dije: Señor, ayúdame, y el Señor le ayuda. Esas cosas, hermanos, son las cosas que uno agradece a Dios. Porque
Uno va en el camino y de repente el Señor le guarda de algo peor. Así es Dios. Dígame, hermana Blanca. Yo tengo ahí anotado, hermano, el 2 de mayo. Ajá. Comenzó la junio. El 5 de febrero empezó. 5 de febrero. Sí. Bueno, son varios porque 5 de febrero y el tema era Primera de Juan. Primera de Juan. Conociendo el libro tuvo que haber sido el primero. Pero al final lo que quería decirles, hermanos, es que un libro tan corto nos ha llevado tanto tiempo y podemos seguir. O sea, si estamos solo en un versículo, ya estamos desde el 13, ya vamos, bueno, pero este es Hebreos, ya estamos en el 14 y todavía faltan versículos. Es así la Biblia, o sea, en la Biblia tenemos tanto de qué hablar, de qué compartir, de qué decir, que realmente a nosotros nos enseña la voluntad de Dios. Que si pedimos alguna cosa se refiere a peticiones personales. Pedir en este caso significa pedir por uno mismo. Existe una manera apropiada de pedir para nosotros mismos, pero estas peticiones deben de ser hechas de acuerdo a ¿quién? A la voluntad de Dios. Algunas peticiones no responden o no son respondidas porque, bueno, no es la voluntad de Dios obviamente, pero muchas son, dice, para vuestro propio deleite, podríamos llamarla. ¿Para qué quiere un carro si ya tiene uno, por ejemplo? Muchas veces no es para glorificar a Dios, es para propio deleite. Entonces el Señor no responde esa oración. ¿Para qué quiere un mejor trabajo? Si en el que está es un trabajo digno, fiel, le permite congregarse, en otro trabajo tal vez no. ¿Para qué quiere un mejor trabajo? Mejor no le responde ahí. Debemos de entender, y estos son ejemplos vagos, ¿verdad? De muchas situaciones que en nosotros se dan. Pero lo que quiero enseñar es que nosotros, como dice Primera de Juan, capítulo 5, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa a su voluntad, Él nos oye. Es increíble, hermano, cómo el Señor le puede guardar a uno. Justo ahorita que venía en el camino, Manolín ya sabe, Pedro ya sabe, estrellé en un carro. Ahí ando el carro, no se me apagó, se me levantó, ahí está todo destartalado el mío. Pero ¿qué pasó con el carro de enfrente? 3 rayones. Yo pensé que el carro de enfrente, y eso es lo que más piensa uno, ¿va? Para los que hemos pegado en algún momento, ¿qué es lo que uno piensa? No en el carro de uno, piensa en el carro ajeno. Y vengo yo, me bajo, solo vi que el tonó se levantó, no podía abrir la puerta de mi carro, porque fue algo de repente, o sea, le hice aquí y ya lo tenía enfrente, fue que paró. No sé por qué paró, pero al final el que pega atrás paga. Primer accidente que tengo, pero lo que quiero decirles, hermanos, es que gracias a Dios el carro no se me apagó, el carro ahí está. Creo que el carro fue el que recibió el golpe en vez de darlo al otro. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? Que aún en esas cosas el Señor nos guarda. Porque mire, y era un Ford Escape 2014, con eso ya, son bonitos. Ahí ando la foto, usted lo ve, y si él hubiera querido, hubiera dicho, no, si no me hizo nada, pero me dijo, no, voy a ir, voy a ver qué puedo hacer, y ahí le digo, sí, está bien, le digo, nos vamos por palabra, me dice, y bien tranquilo. Hasta eso, hermano, no fue una persona pendenciera, no fue una persona iracunda, agresiva, no, una pareja de esposos. Que suceden cosas en la vida, claro, todos somos propensos a eso. Y fue allá por Palenque y pegué y ahí estuvimos un rato. Cuando uno se baja, lo primero que hizo él fue hacerme así, pero de ahí ya, no, mire qué tal cosa, y ya ellos también comenzaron a ver que yo no era una persona conflictiva, creo yo, ¿verdad? Hasta eso, hermanos. ¿Cómo el Señor le guarda a uno en esas situaciones? Increíble, hermanos. No le hice nada al otro. Ahí me dijo que lo iba a llevar al taller y iba a ver cuánto le cobran. Y hasta me dijo, no crea que le vamos a cobrar que nos van a pintar todo el carro. No, me dice, solo le voy a cobrar lo que me cobra el pintor por eso, me dice. A saber cuánto va a ser. Pero lo que quiero decirles es que aún el Señor nos guarda de situaciones que pudieron haber sido peores.
pegar en un carro, porque si no hubiera sido una camioneta, hubiera sido un turismo, creo que sí le hago más. Hasta eso. Bueno, y el Señor sabe lo importante que era enseñarme algunas cosas prácticas en esta mañana y lo hizo. Y es una lección también. Sí, son lecciones que se aprenden. Entonces, hay condiciones para escuchar nuestras oraciones, eso sí. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, y en la Biblia vamos a encontrar varios requisitos acerca de esto. El salmista dijo, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Cosas que suceden, Salmo 66, 18. El pecado oculto no confesado también impide oraciones contestadas. Así nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios diferentes versículos que nos dan a nosotros las condiciones para que nuestras oraciones sean contestadas. Existe otra condición en la Biblia. Se los pregunto a ustedes. ¿Hay más condiciones acerca de para que una oración sea contestada? La fe. Tener fe. Sí. ¿Qué más? Pecado de muerte. Pero el pecado de muerte para que una oración no sea contestada. Sí. El pecado de muerte es otro. Bueno, un pecado, ¿verdad? Cualquiera no confesado impide que nuestras oraciones sean contestadas. ¿Qué más? Cuando pedimos de nuestra propia concupiscencia, como dice Santiago. Vosotros pedís basándose en la concupiscencia, lo que ustedes quieren, pero no en lo que necesitan. Hay cosas que queremos, no que necesitamos. Y así hay más. San Juan 15, San Juan 16. Tenemos que permanecer en el nombre del Hijo de Dios, Santiago, pidiendo con fe, no para nosotros mismos, Primera de Juan, guardando los mandamientos que le agradan a Él, Primera de Juan, y pidiendo siempre de acuerdo a su voluntad. Hay cosas que nosotros sabemos que es bueno y que es malo. Yo no le voy a pedir al Señor, mate a una persona, por ejemplo. Me cae mal y es mi vecino y me molesta bastante, lléveselo, Señor. No, uno tiene que orar en cambio, Señor, que Él comprende el arrepentimiento, tráigalo a sus pies, que usted pueda doblegarlo, no yo, sino usted. Y hay peticiones que Él se encarga por nosotros. Yo, Jehová, pelearé por ustedes y vosotros estaréis seguros, tranquilos. Estas cosas son las características de una vida de oración eficaz. La confianza basada en la persona de Dios, el requisito cumplido, orando de acuerdo a su voluntad, el compromiso de ser de Dios, de responder de acuerdo a su voluntad y estar tranquilos nosotros conforme a la voluntad de Dios. Esas son las cosas que nosotros debemos de entender, que nosotros debemos de recordar, que nuestra voluntad muy a menudo va en el sentido contrario de la voluntad de Dios. Juan nos hace recordar esto: su voluntad es infinitamente más sabia que la de nosotros. Por eso debemos someter nuestros deseos y decisiones a su voluntad. Una persona dice: la oración no es un invento conveniente para que nosotros sometamos a Dios nuestra voluntad, ni tampoco para hacer que Él doblegue su voluntad a la nuestra, sino que es la manera establecida de someter nuestra voluntad a Él. Por eso nosotros, hermanos, y bíblicamente hablando, estamos muy en desacuerdo con aquellas personas que dicen, yo declaro, yo le pido a Dios y Él tiene que hacer, porque nosotros no vamos a hacer nuestra voluntad cambiar a la voluntad de Dios. No podemos declarar, hermanos, yo declaro que todos los que estén enfermos van a ser sanos. ¿El Señor tiene poder para sanar? Sí, pero no es de una forma como hoy en día se enseña. No es declarando, no es diciendo muchas cosas más que se pueden escuchar. Lo que
Lo que todo esto implica es que podemos saber cuál es la voluntad de Dios. A menudo la vemos declarada claramente en su palabra. A menudo es necesario confesar nuestra ignorancia de su voluntad en alguna de las situaciones que Dios tenga. Nosotros debemos de entender, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Estos versículos realmente nos enseñan a nosotros el compromiso que Dios tiene también de responder nuestras oraciones. Tiene un compromiso, claro, porque Él nos ha dicho que lo hagamos. O sea, no es un compromiso que por ley tiene que respondernos de acuerdo a un sí que nosotros querramos o a un no que nosotros querramos. Es de acuerdo a su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye, tenemos las peticiones que le hayamos hecho. 2 veces Juan usa esta palabra, sabemos, en forma indicativa. Él así confirma la realidad de nuestro saber. Las 17 veces que aparece la palabra saber en Primera de Juan se refiere a una palabra que significa conocimiento absoluto o conocimiento intuitivo. Se usa 6 veces en este pasaje con este significado. Este conocimiento de la oración es para cada creyente. Dios se ha comprometido a sí mismo a escuchar y a responder nuestras oraciones. Las oraciones de sus hijos se hacen de acuerdo a su voluntad. Es este compromiso de Dios que es la base de nuestra confianza para presentar nuestras peticiones a Él. En esta mañana no vamos a tener tema, pero sí vamos a tener el versículo de Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Ese va a ser el versículo que vamos a estar diciendo. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Realmente este versículo ejemplifica bastante de lo que hemos estado hablando. Y el próximo domingo damos por concluido el tema de Primera de Juan. Así que ya llegamos al final. Realmente agradezco a todos los que han estado frente a los micrófonos, al púlpito durante ya varios domingos. En algunos los daba el hermano Monchito, en algunos los daba yo, pero al final llegamos a una conclusión, ¿verdad?, de este libro. Y todavía faltan únicamente ya 6 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En ellos también vamos a aprender bastante. Muchas gracias, hermanos, por su atención. Que el Señor les bendiga. Primera de Juan 5:13.